Bueno, en fin. ¡Eva, senador! ¿Cómo te va? Senador, Rafael Vilisola, adelante, por favor. Rafael Vilisola, adelante, Carlito Gómez, lo conoce Carlito Gómez. Un nuevo amigo que comparte con nosotros aquí en la mesa. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Fuerte el aplauso para recibir al senador Vilisola con nosotros, Rafael Vilisola, ex ministro del Interior. Ah, sí. Y venimos hablando mucho acerca del Ministerio del Interior, la seguridad, la policía. Ayer estuvo Nimio Cardoso con nosotros. Enseguida vamos. ¿Qué tenés ahí en tu esa maletín? carpetita. Mi laptop. Mi laptop. Vengo de la reunión. Yo pensé Acá, mi polígrafo. No someta todo el el polígrafo es más o menos de una Así laptop. más o menos, sí. bueno, después vamos a hablar de eso inclusive. Ahora, senador, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, ¿Le un gusto. felicitaste al presidente Además, de la República? La verdad que merece una felicitación por este tema. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, es lo que O sea, prometió. prometió y cumplió. Y cumplió ahora. Vamos a ver por cuánto tiempo sostiene. Exactamente. Espero que sostenga por mucho tiempo. Garantizó Eddie hoy en el Monumental 100 días mínimo. 100 días, días. eso yo escuché. Bueno, Va a ayudar, perfecto. va a Está ayudar bien, en está la bien. felicito. Mucho. A ver un poquito, senador Rafael Vilisola, ex ministro del Interior. Venimos hablando acerca de la corrupción dentro Sí. de la Policía Nacional y todos estos últimos episodios. Digo estos últimos episodios porque ya esto había pasado anteriormente en otros periodos, o sea, seguramente en tu periodo también Sí. y prácticamente en todos los periodos. Se repite mucho. Ahora, venimos hablando nomás, ya hablábamos con Nimio Cardoso, también con el comisario principal, Nimio Cardoso, acerca de qué se puede hacer. O sea, a ver un poquito, para limpiar todo esto y que de alguna manera se pueda volver a confiar en la seguridad, en este caso en la Policía Nacional. ¿Cuál es el trabajo que se puede llegar a lograr o que se puede llegar a hacer? A corto plazo es muy poco. A corto plazo lo que nos funcionó a nosotros fue fortalecer las unidades de élite. Es decir, centrarnos en las unidades de élite. Por ejemplo, teníamos el problema de secuestro, se fortaleció la unidad antisecuestro y logramos bajar a secuestro cero. Después le equipamos mejor a la policía, por ejemplo, no había patrulleras. Se hizo una inversión que permitió, qué sé yo, tener en poco tiempo algo así como 1000 patrulleras. Eso impactó porque le daba mayor capacidad de respuesta al personal. Entonces, por ejemplo, algunos indicadores como la tasa de homicidio, por ejemplo, empezó a bajar y otros indicadores más. Ahora, el problema de la corrupción es un problema mucho más profundo. O sea, empieza con la formación, cómo se accede. Muchos acceden sin vocación porque tienen un padrino. Muchos compran los exámenes, algunas veces se les pide que compren la pistola, el arma reglamentaria se le cobra además. Ahí todas entran en redes de corrupción y bueno, y eso es mucho más complicado. Y después medidas, esas son medidas preventivas, el tema de la educación, la formación del personal. Pero después está también el control permanente y ahí entran, no hay que pensar en una sola medida. Por ejemplo, se habla mucho del polígrafo. Polígrafo a nosotros no funcionó muy bien, es importante. Ahora no es la única medida, o sea, tiene que estar dentro de otras medidas de integridad. Por ejemplo, controlar el patrimonio del personal. Totalmente. Si de repente te aparece un suboficial que gana, qué sé yo, 6, 7, 5 millones de guaraníes y te aparece con un auto 0 kilómetros, evidentemente esa persona es una alerta, ¿verdad? Disculpame nomás, Sí. porque ayer hablábamos, no tuvimos tiempo, de dos puntos. El tema del polígrafo que habíamos hablado con Nimio, Sí. que hasta hoy día se implementa. Sí. O sea, esto generalmente es prácticamente una normativa por parte de... En el norte creo que de se la somete, policía. ¿verdad? Claro, En el pero norte se someten permanentemente al 6 polígrafo. meses. Sí. Ahora, algo que no tuvimos tiempo y al final, cuando estábamos cerrando el bar, lo hablamos con Nimio y me parece que es demasiado importante. Más todavía a esta altura del campeonato. Seguramente lo hacían y lo implementaron también. Y no sé hasta qué punto. El examen psicológico. Ah, sí. Examen Importantísimo. psicológico al aspirante. No sé cómo lo llaman. Técnicamente no sé. Pero ¿verdad? permanente luego tiene que ser. Sí, pero Para permanente, entrar primero, pero- pero después siempre se tiene Sí, que hacer. pero pregunto. Claro. ¿Se sigue haciendo de la manera que se tiene que hacer? ¿O cómo viene la mano? Contanos, por Mira. favor, Rafa. Se hacía. Ahora nos encontramos con situaciones así muy particulares. Por ejemplo, personas que habían pasado el test psicotécnico de una manera brillante
de repente terminaban involucrados en un hecho de corrupción, pero claro. monumental. Y personas que no habían pasado una vez, pero después pasaron y qué sé yo, de repente... O sea, no tenían es buen- un indicador de si, No, senador. es un Ayuda, indicador. Pero debe Pero- hacerse siempre, periódicamente Claro, tiene que hacer. Tiene que ser permanente. Claro. También encontramos que muchas veces se usaba para perseguir. Esto pasa mucho por el profesional que Por hace cómo el se test. aplique. De repente, por ejemplo, qué sé yo, no le querían, encontramos muchos casos de personal que Allá tenía... hablamos de vuelta de corrupción ahí. Claro, corruptela. Entonces se usaba, o sea, nosotros tomamos con mucho cuidado el test, o sea, se hacía para el ingreso, y estábamos viendo justamente, no sé si se llegó a llevar a la práctica después, pero estábamos viendo un sistema permanente. Pero Algo que- se habla, por ejemplo, así de las medidas preventivas y los controles. Pero una vez consumado el hecho, ¿cómo castigamos a ese agente que incumplió o que es corrupto directamente? Nosotros tomamos una decisión que fue polémica en un momento. Dispusimos que el comité de... hay un comité de comisarios generales que es el que aplica las sanciones. No, el di- Tribunal de Calificación. El Tribunal de Calificación, exactamente. No me venía el nombre. Dispusimos que se reúnan mensualmente. Pues, ¿qué es lo que pasaba? Había una denuncia, normalmente se pasaba la denuncia a la fiscalía tiene sus tiempos, tardaba muchísimo tiempo en ver si acusaban, no acusaban, imputaban, no imputaban, entonces al final se olvidaba el tema y el personal quedaba ahí. Yo llegué a conocer efectivos que estuvieron presos, por ejemplo, con prisión preventiva, y después se acabó la causa y después ascendieron, siguieron su carrera sin problema. Senador, Entonces, Pero hay que termino nomás. rever entonces Claro, eso. entonces esta fue una decisión meramente administrativa con el comandante. Dispusimos que se reúnan una vez al mes. Y entonces había inmediación entre atender la los denuncia temas. y la respuesta. Sobre el punto nomás, porque hablando de corrupción, ¿verdad? No, tranquilo. Hablando de corrupción, nos contaban también que un problema, no sé en cuántos casos específicos, no tengo ese dato, de sumarios administrativos que apartan a efectivos policiales incluso de la institución, recurren al Poder Judicial, Sí. el Poder Judicial les repone algo y le pide al Estado que le pague los salarios caídos. Sí, O eso sea, hay muchísimo. pasa muchísimo. mucho eso. En parte sí, en parte muchas veces porque el proceso interno, el sumario administrativo se hace mal. Ah, En parte, pues, algunas veces no se siguen todos los procedimientos, no se respeta el debido proceso, pero también en parte, y a veces hay desidia también. Corrupción. No hay un seguimiento y a veces hay colusión. Para vos, amiguismo. ¿cómo tiene que ser la verticalidad? Ministro de Interior y comandante de la policía. Constitucionalmente es presidente, ministro del Interior, comandante de la policía. pero ¿Qué? ustedes no ¿Por qué- están en la por qué cadena de esa mando. consulta? ¿Por Ustedes qué? no están en la cadena Porque de muchas mando. veces Sí, fue sí, el sí. lío entre el El comandante de la ministro no. policía El y el ministro sí. ministro del No, Interior. no, a ver un poquito. Suele haber diferencias. A ver, Ya. no, está bien, pero, o sea, la lógica en sí ya te dice que tiene que ser así. No, Sí, pero pero fíjate el que- control de la civil República- el control civil fue el problema. Yo creo que esa Claro. va tu pregunta, ¿verdad? No, Y ese fue un lío de casi la mayoría de Está las peor. veces. ¿De quién depende el comandante de la policía? Constitucionalmente, presidente, ministro Y bueno. y comandante. Y claro. Constitucionalmente. La Constitución concretamente dice que la Policía Nacional está subordinada al ministerio que se encarga de la Correcto. seguridad. Claro. Pero ustedes no están en la cadena de mando. O sea, Sí. el ministro del Interior no está en la cadena de mando. Sí, no, sí está. En el caso de la Constitución, sí. Hay una tensión porque muchas veces hay comandantes que, o sea, parte del personal policial No quiere someterse a un no civil. coincide con esa lectura de la Constitución. Pues Claro. ¿Quién a designa diferencia al de la comandante Fuerza de la Armada. policía? ¿Designa al comandante de la No, el policía? presidente. El presidente de la El presidente, República. claro. Bueno, y ahí puede Ese llegar a es el tener un tema, problema. ese fue el punto. Claro, El está control. el ministro. El ministro del Interior es designado también por el presidente de la República. Claro. Entonces, el presidente de la República le designa al ministro del Interior y el propio presidente de la República designa al comandante de la policía y el comandante de la No policía le no rinde puede... cuenta al Claro. ministro. Ahora, Riera No, dijo... ya sé, pero puede llegar a hacer que no tenga ni Claro, afinidad con el lógico. ministro. O que no esté de acuerdo Muchas con la veces designación pasó. que haya hecho el presidente. Muchas veces pasó, la hizo pero el presidente. comandante no Exacto. le rinde. Lo que yo quiero entender es, y qué bueno que nos pueda aclarar también, el comandante no le rinde cuentas al ministro del Interior. Ni siquiera su presupuesto discute con el ministro del Interior. Son como autónomos. No, tienen a ver, administrativamente la policía es una UAF, una unidad administrativa. Entonces tienen un cierto grado de autonomía. Tienen Ahora, autonomía, todo claro. pasa por el ministerio. A ver, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? La práctica lo que ocurre es lo que vos decís. Claro. Si el presidente no le respeta
y no le da su lugar al ministro del Interior, ¿qué es lo que ocurre? Y hay presidentes que se han comportado así. El comandante le puentea al ministro. Claro. Ahora, yo tengo que contar mi experiencia. En mi caso, todo pasaba por el ministerio y el presidente despachaba con el comandante siempre en presencia del ministro. O sea, para El temas- control civil. para temas muy importantes íbamos con el presidente, pero para las cuestiones diarias despachaban conmigo o con el viceministro. A ver un poco, ¿qué ibas a preguntar, Leo? No, iba a preguntar acerca del presupuesto, hablando justamente del presupuesto que maneja en este caso la policía. ¿Le parece que es suficiente? No, el presupuesto siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué Imagínense. siempre va a ser insuficiente? Y porque algo que es muy importante, por ejemplo, que nos decían, a ver, yo tomo como ejemplo la policía española, por citar, o la policía chilena, así que son modelos, o la policía colombiana misma, a pesar de que ellos tuvieron particularidades por haber estado en guerra y terrorismo y cosas así. Que a todo esto adoptamos nosotros ahora el modelo de la policía colombiana, decía Nimio Cardoso ayer. Sí, ellos cooperaron mucho con nosotros, pero en realidad la policía de proximidad es un modelo español que tomaron también los carabineros y tomaron también los colombianos. Por eso, a ver, son tres instituciones policiales muy buenas. Ahora, ¿qué es lo que te dicen ellos? Es importante la carrera policial y militar en su caso. O sea, no es tanto, o sea, es también, el personal tiene que estar bien pagado, pero además el personal tiene que sentirse seguro, tiene que saber, por ejemplo, que su familia está segura. Tiene que saber que tiene un buen seguro de vida, que tiene un buen seguro de salud, que sus hijos van a ir a una buena escuela. Porque si le quieren sobornar a un personal policial, el narco, quien sea, va a tener siempre muchísimo más Mayor dinero. recurso, claro. Ahora, el personal policial y cualquier funcionario público se va a cuidar más si sabe que está en juego su carrera, si sabe que está en juego el colegio de sus hijos, la seguridad de su familia. Ahí se va a cuidar. Es un punto importante, porque ayer más o menos habló y tiró Leo justamente ese tema. Vos tiraste el tema de remuneración, el salario que está diciendo el senador. Ahora, todo lo que había mencionado, seguro de vida, buena escuela, seguridad para la familia, todo lo que todos queremos, en realidad, más todavía una vivienda. persona, un efectivo Vivienda. policial, vivienda. Ahora, Te voy a contar, pregunto esto nomás, Sí. para terminar y después te escucho, senador. Ojo con algo, eso no significa que es la solución o que va a ser la No, solución. no. Porque acá la policía de Estados Unidos, tiene eso. Pero hay policías que, Hay corrupción también, ¿verdad? claro, por supuesto, no me vayan a decir que la policía de Estados Unidos, no, sabe que son los más lindos del mundo. Claro, no. por ahí lo que Son sobornados o También. utilizan ese tipo de mecanismos. La policía chilena que mencionaste, Carabineros, que hoy día me parece que ya no es la misma policía, porque son policías militares en realidad, la misma policía de décadas anteriores, hoy me parece que ya también no es lo mismo, pero hay policías chilenos o carabineros chilenos que también reciben dinero Claro. de soborno. Y de Colombia también, y en cualquier parte del mundo y en existe España esto. también, Con ahora seguro de sí. vida, con vivienda, con seguridad para la familia, para lo que sea. Me parece nomás, es también dentro de todo un ítem importante. Sí. Tienen que tener. No es la solución, no va a ser la solución en un 100%, obviamente que no. ¿Qué ibas a decir, senador? No, te iba a decir todo eso. Lo que pasa es que son varios factores. Un factor muy importante, por ejemplo, que discutíamos con el equipo nosotros. En países como Colombia o Chile, por ejemplo, el policía sale del trabajo y va a la casa con el uniforme. Él se siente orgulloso de ser policía. Claro. O sea, es una carrera competitiva. Acá muchas veces nosotros veíamos con mucha pena que el personal se sacaba el uniforme, no quería que le vean llegando Claro, al barrio medio con pelada el utilizar el uniforme. Eso uno. Y dos, el tema de que el policía se sienta seguro. Fíjate lo que me dijo una vez, creo que era el jefe de la policía, no me acuerdo si de Río, de una ciudad muy peligrosa, de Río creo que era. Dice, mira, me dice, la mayoría de los policías viven en la favela, me dice. O sea, ellos vienen a trabajar, a luchar contra el narcotráfico, pero los jefes, capos mafiosos, son sus vecinos y su familia están ahí. Entonces, ¿cómo haces que el policía tenga, si el policía no le puede proteger a su propia familia? Claro, Estoy está haciendo jodido una también, analogía, ¿verdad? claro. ¿Cómo haces que el policía Tenga autoridad. rinda? Pero Claro, rinda. ¿sabes qué pasa, senador? Me parece a mí, ¿verdad? Corregime si estoy equivocado. Lo que pasa es que en Paraguay el modelo
de ascensos, por ejemplo, de acuerdo a la antigüedad del personal y no en cuanto al mérito. Entonces, Así mismo. ¿a quién le importa tener mérito si lo que yo tengo que tener es años de servicio Claro. para seguir escalando y de por ahí algún padrino político si tengo suerte? Ese es Ahora, el problema que tenemos en Paraguay, me parece. Sí, que es un problema de toda la función pública. Vos de repente tenés, qué sé yo, 5 años de antigüedad y a lo mejor ya ganás 3 salarios mínimos. Tenés 10 y no hiciste nada y ganás 4 o 5. ¿Y cuánto necesitas trabajar en el sector privado para ganar eso? Claro. Ahora, no hay que pensar tampoco que es un problema insoluble. El problema de la corrupción es un problema que le afecta a todo el país, no solamente a la policía y a las Fuerzas Armadas. Claro, cuando tenés personal que está armado es un problema mucho más serio. Jodido. Pero a ver, hay cosas que se pueden hacer. Yo diría invertir en educación, mejorar la condición de vida del personal, mejorar mejorar el prestigio de la institución, en fin. Son medidas y sobre todo equipar a la institución. Una cuestión importante, yo me acuerdo que nosotros compramos el sistema AFI, que es el sistema de reconocimiento de huellas dactilares. Había un maravilloso de personas que trabajaban con fichas. Me acuerdo de un oficial joven cuando instalamos el sistema, que nos costó tampoco mucho dinero, me dice: mire, ahora estamos trabajando súper bien. Él se sentía orgulloso del trabajo que estaban haciendo y resolvimos un montón de casos que no podíamos resolver, porque obviamente no podés cotejar a mano De hecho, entre que ese fichas. sistema ahora es uno de los más Claro. buenos que tenemos, el AFIS. Claro. Que ayuda a identificar rapidísimo Pero ahí te cuento, por ejemplo, les cuento, el personal era brillante, pero no tenían los Herramientas, elementos. claro. Esas son cuestiones que pueden hacer la diferencia. Yo puedo decir, se puede bajar el tema del hurto es un tema más complicado, que es el que más nos afecta, el que más sentimos. Pero se pueden mejorar los números si se toman medidas como equipar, promover al personal, capacitación permanente. Bueno, Es importante. atención por favor, vamos a seguir con el senador Rafael Filisola, que se encuentra aquí compartiendo con nosotros en el bar más polémico. Ahora tenemos pausa comercial. A ver un poquito, senador, yendo a la actualidad y ahora al momento. Enrique Riera, ministro del Interior. Hablaste de un proceso, Sí. porque esto, hablamos de las necesidades a nivel país y nos viene la salud, que tanto venimos hablando, y entre trabajo, salud y otras cuestiones, también últimamente se habla Seguridad. mucho de la seguridad. Sí. Sí, urgente. A ver un poquito, el presupuesto siempre va a ser insuficiente. Entonces, el resultado, sea quien sea el ministro del Interior, va a ser un Insuficiente. resultado insuficiente. A ver, no hay ninguna sociedad que sea 100% segura. Aún, a ver, los países nórdicos, porque son países muy seguros, pero igual hay hechos delictivos. Pero acá tocamos fondos. Pero acá tocamos Sí. fondo y además, nosotros tenemos un problema muy serio a nivel regional. Somos una de las regiones más inseguras del mundo, más inequitativas del mundo, y tenemos al crimen organizado. Toda la cocaína que se consume en el mundo se produce en 3 países de nuestra región Y salen de acá. y parte pasa por Paraguay. Claro. O sea, es una situación crítica. Fíjense lo que está pasando en Ecuador. Lo que está pasando en Ecuador es la consecuencia de medidas que no se tomaron en los últimos tiempo. años. Y fíjense cómo empezó en Ecuador, por ejemplo, con la crisis carcelaria. El tema no es solamente Enrique Riera. Yo le deseo lo mejor a Enrique, espero que tome todo lo bueno que se hizo en todos los gobiernos anteriores, que elija, eso también es importante, potenciar y promover a los oficiales y a los suboficiales que tienen un mejor desempeño, que haga eso. Espero realmente que le vaya bien. ¿Te pareció Pero no- correcta la designación de Peña a Riera como ministro de Interior? Yo creo que Riera tenía un pero, vamos a decir, que había polemizado mucho en cuestiones sociales. De invasiones, las el invasiones. sí, el tema de invasiones, y creo que eso podría ser problemático para él. Ahora, le escuché y le noto muy prudente, que el ministro del Interior tiene que ser prudente, tiene que escucharla a todo, tiene que hablar con todo. Y a la fuerza se tiene que recurrir como último. Es un ministro político también. Claro. Por excelencia, el ministro del Interior es como que, Pero el que pone la cara dicho siempre. eso, Y esto espero que le hablan- vaya bien. Y esto que hablan de los 40 millones de la deuda del Ministerio del Interior y 200 millones de dólares de El que dejó la el mono policía. del gobierno anterior.
Y eso había dicho. no sé. Ellos hablan de eso, ¿no? Sí. No sé Yo, cómo. Las deudas. yo estimo que esa deuda debe ser un contrato muy polémico que viene ya no del gobierno anterior, sino del pasado, que es un programa de algo así como 30 millones de dólares para identificación, el tema este de la cédula. Yo estimo que debe ser eso, porque esos números no se manejan ¿Y en los el Ministerio 100 del millones de Interior. la policía? Eso ¿Es no sé. factible eso? Eso no sé, me parece mucho. Pero, a ver, toda deuda tiene que estar, o sea, si hay una deuda, eso tiene que estuvo, haber papeles. eso estuvo en el presupuesto. ¿Y por qué no se pagó? ¿Por qué no se honró? Y habría que ver por qué Hacienda no les liberó caja y qué sé yo. Ahora, si hay una deuda es porque se aprobó en el Parlamento, algún programa, algún gasto y ese gasto se realizó. O Es sea, responsabilidad compartida, entonces. claro. Pero de todas maneras, a ver, todos los gobiernos heredan. Yo recuerdo, Bueno, nosotros recibimos con 3 millones de No me dólares. quiero nomás desviar, porque justo estaba por hablar acerca de lo de Enrique Riera. No depende solamente de No es Enrique Riera, solamente- dijiste. Claro, no es solamente él. Fíjense el tema carcelario. ¿Cómo se empezó a disparar esta espiral de violencia en Ecuador? ¿Cuál fue uno de los síntomas? Lo que está ocurriendo en las cárceles. Claro. Nuestras cárceles hoy están tomadas por Por las los clanes organizaciones criminales. criminales. O sea, Enrique Riera es importante como ministro del Interior, el comandante y todo lo demás, la gente de inteligencia, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en las cárceles. Sobre el punto nomás que el gobierno pasado, el gobierno de Mario Abdo, delegó la seguridad de las cárceles a los militares. Sí. Se había militarizado. Yo no sé si eso va a continuar en este gobierno, pero evidentemente se asume que se fracasó y que se perdió la soberanía en las cárceles. Claro. Barcini tiene realmente una gran responsabilidad. Él dice que no va a recibir maletines y que no le tiene miedo Pero a los grupos criminales. ¿cuándo hubo soberanía en las cárceles de Paraguay? No, pero ahora ya es peor, Álvaro. Y bueno, ahora estamos pero en por una la situación población crítica. misma, Pero claro. ¿sabe pero qué, Álvaro? si Estamos en- Tacumbú, ¿cuántas personas entran en Tacumbú? No, 1.400, 1.500. Hay un 100% Y hay en todas las 4.000. cárceles. Hay un Entonces, evidentemente 100%. se desbordó todo, está En todo todas las colapsado, cárceles. obviamente. Y fíjate lo más grave, alrededor del 70% no tienen condena. O Claro. sea, hay un montón de gente que no debería estar adentro y que al estar de repente entraste con una medida cautelar y qué sé yo, y corres el riesgo de salir soldado del PCC o de uno de estos clanes que hay. Sí, pero O sea, qué es locura. una ¿eh? novela, No, yo una me río novela. sinceramente, pero es una realidad. Pero O vos sea, sabés que algo una muy triste loco pasa, realidad, ¿verdad? sí. O sea, desde la cárcel te llaman para extorsionarte y quitarte plata. Y desde la cárcel funciona. Esto es muy loco, pero es real. Esto es real. Desde la cárcel se maneja el negocio de las drogas en todo el departamento central. mismo. Desde la cárcel. Es no, muy loco. Y lo peor de todo es que gente, que estabas diciendo vos, gente que te llama de la cárcel y hay personas que están fuera de la cárcel que trabajan con esas personas que están dentro de las cárceles. O sea, es una locura. Bueno, nos vamos retirando, señores. Mañana tenemos más polémica a partir de las 20 horas. Siempre queda detrás de la pantalla de la tela, agradeciendo al senador Rafael Filisola con nosotros. Fuerte el aplauso. Gracias, senador. Un gusto. No te olvides tu maletín. Por eso pongo ahí. Cuidado, Por eso no dejo. Deja nomás tu maletín, te vamos a cuidar aquí en el bar. Que pasen bien, sí, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.